Listo, pues Sergio, estamos hoy con Sergio, aquí encargado de la librería La Rueda. Bueno, encargado de la librería La Rueda, más un montón de cosas que tienes alrededor de la librería, haciendo algo que me llamó mucho la atención. Mm, Haciendo equipo con la sociedad, ¿sí? Bueno, le digo yo haciendo equipo con la sociedad porque sueles integrar, es más, aquí estoy, hasta yo estoy aquí, de, entre comillas, metiche, pero eso es lo que podemos obtener de la rueda, estar, tener un buen diálogo, pero lo importante, Sergio, quisiera que, si es que de veras es importante, porque luego nos debate, y eso es lo bueno, para eso es cartas sobre la mesa. Quisiera que nos hables sobre el libro cartonero, ustedes han sido buenos desarrolladores de ello, que nos hables sobre ese concepto de cómo el libro pudiera ser desde tu ángulo casi patrimonio de la humanidad y no ser algo por lo cual sean mercenarios los que están alrededor del libro. Cositas así he escuchado de ti y por eso es por lo que quiero que nos comentes más. Sí, pues bueno, muchas gracias por la invitación y espero estos 20, 30 minutos que vamos a estar aquí en el cotorreo, este, pues sea importante, ¿no? Y que pues genere algo de interés. Eh, yo quisiera empezar un poco de cómo fue mi acercamiento hacia los libros, porque creo que para cada quien ha sido diferente y es muy interesante la forma en que uno se convierte en lo que va dando, ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, pues me llegó el gusto por los libros a partir de leerlos, desde luego, pero en mi casa, ¿no? Éramos una familia de 9 hermanos, ¿no? Con padre y madre, y uno de mis hermanos mayores le gustaba leer y llevaba libros a la casa, ¿no? Entonces, en momentos en que uno estaba ahí como en el aburrimiento, ¿no? O entre que esperabas la hora de irte a clases o cuando terminabas las tareas que te daban en la casa, pues agarrabas el libro, la revista incluso y te ponías ahí a leerlo, ¿no? Entonces se me hacía muy curioso, pues, porque mi hermano mayor que tenía posibilidades de comprar estos libros, pues se los llevaba también a mis hermanas que luego pues hacían como una especie de plática, conversatorio sobre los temas o el libro, la novela que había leído y luego yo me arrimaba, estaba muy chico pero escuchaba, ¿no? Y se me hacía interesante. Este gusto pues yo lo compartía con los amigos del barrio, no promovía, porque no era promotor de la lectura, lo platicaba ahí con los amigos y había cuates que también habían leído un libro, 2 libros y luego intercambiábamos esos títulos y se iba generando así más interés, ¿no? Entonces fue muy padre conocer o tener este acercamiento con los libros para mí, que desde entonces pues ya son parte de la vida de uno, pues, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Pues al paso del tiempo, pues, uno, la secundaria, preparatoria, que ya leíamos un poco más, había temas diversos entre libros no solamente, digamos, de géneros como la novela, el cuento, la poesía, sino otro tipo de libros, ¿no? Con contenidos de corte social, ¿no? Ensayos o cosas de esas, ¿no? Que luego, pues había una forma, ¿no? de integrarte con otros grupos sabiendo, conociendo un poco más sobre ciertos temas, ¿no? Entonces era muy atractivo encontrarte compas que vean o tenían el mismo gusto que tú por la literatura o por los libros. Y fue una manera en que yo me fui dando cuenta de la importancia que pueden llegar a tener los libros para una persona o para una familia o para un grupo social, ¿no? Y esto es muy chido porque entonces de repente el conocimiento o la información que pudieran tener los libros era importante para quien los leía y de esa manera tener cierto tipo de nivel intelectual, decían, para poder procesar, ¿no? Ideas, comentarios, escribir, hacer diálogos. E incluso yo me
preguntaba junto con mis cuates del barrio si éramos capaces nosotros, ¿no? Siendo unos chavos, de tener una conversación interesante con algún autor de algún libro, o incluso con otro tipo de artistas como músicos y esos, que luego también fueron integrándose a la cultura personal y general, ¿no? Como la música de algunos autores, ¿no? Musicales, y luego el teatro, el cine, ¿no? Y yo, por ejemplo, no sabía que también uno iba al cine a leer, ¿no? O que ibas a un concierto a leer, ¿no? O al teatro a leer. Entonces, es muy interesante pensar que la lectura no solamente es sobre el papel con las letras impresas, ¿no? Sino que la lectura es general a partir de esta posibilidad de interpretación y de diserción o reflexión sobre lo que miras, ¿no? Entonces también es muy padre porque luego te vas enterando de cómo la lectura te va llevando a tener estas formas de pensamiento, ¿no? Entonces, pues así el cotorreo, ¿no? Hasta que el barrio me propuso, junto con otros amigos, realizar una revista de corte barrial de bajo presupuesto, donde nos apoyábamos con ciertos tipo de grupos sociales que nos permitían usar un mimeógrafo para poder imprimir nuestros cuentitos o nuestros poemas, que me parecía muy interesante poderles dar, no solamente leer ahora, pues, sino también escribir, ¿no? Entonces ahí empieza a generar una simbiosis, ¿no? Entre el lector y el escritor, y, ¿no? Esta posibilidad de dar o entregar de alguna forma nuestras ideas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces te das cuenta que en los libros encuentras todo eso, ¿no? Cuando estás leyendo a algún autor, estás leyendo también parte de su vida, de su contexto social, de su historia, de muchas cosas, ¿no? Y después de ser editor de revistas barriales, pues pasé a ser como editor de plaquettes, de libros pequeños, de obra de amigos, ¿no? Y después, ¿no? O sea, y seguíamos con esto hasta que llegó el momento en que fui promotor de la lectura, ¿no? A partir de políticas del gobierno, políticas culturales, donde el libro pues ya tenía otro significado, ¿no? Cada vez mayor y más maravilloso para mí, más general, más amplio, y pues sí te das cuenta que la gente, ¿no? Las personas tienen que leer, ¿no? Y es muy chido. Entonces, ahora que tengo una librería, me puedo considerar incluso como un buscador de temas, de títulos o de autores, pero también como una persona que es custodia, ¿no? Custodia el conocimiento, la información de los libros, ¿no? Entonces también uno se va preguntando en el camino si la literatura que estás leyendo es importante para ciertas personas o para otras o para ti. Entonces empiezas a generar como esta catalogación de los libros, ¿no? Como los vemos a veces en las bibliotecas, ¿no? Claro que esto es un desmadre, ¿eh? Mal organizado, y con ese objetivo también de que sea el lector o el que viene a buscar un libro quien lo encuentre, o se encuentran los dos, ¿no? Nos encontramos mutuamente. Exacto. El libro andaba sin buscarte. Exacto. Entonces de repente empiezan a leer la cuarta de forros, ¿no? A lo mejor un poco del prólogo, abren el libro a la mitad, entonces empiezan a encontrar a alguien, ¿no? O se encuentra con alguien o consigo mismo, pero en el espejo del libro, ¿no? Entonces también es muy interesante ver que a veces sale alguien de aquí con un libro y va contento porque va a esa intimidad, ¿no? A buscar un espacio donde estar con el libro y con él mismo, ¿no? Bueno, esa por un lado de contento porque encontró algo que le va a dar, pero por ejemplo, ¿qué tal cuando él encuentra una opción de escribir? Y que hay la mayoría de mis alumnos chicos, ya algunos de los alumnos mayores ya son más ávidos en la escritura, pero los chicos pues no quieren escribir, lo digo así, ni por error, ¿no? No quieren escribir sus sueños, no quieren escribir su día a día, y son estrategias varias. Y tú tienes ese concepto de libro abierto, libro vacío en donde has ido a escuelas y en donde me llama mucho la atención que a veces el que obstruye es el mismo docente, el que obstruye es el mismo director, porque no puedes, llevar a cabo muy bien el trabajo como debe de ser,
porque pues hay que mesurarlo, no se puede publicar todo, se hablan de cosas que a lo mejor no son muy convenientes. Ya cuando por fin alguien empezó a escribir, hay que empezar a censurar. Pero bueno, este trabajo de libro vacío y que va aunado con el libro cartonero, más o menos. A ver, háblanos un Sí, poco de esto. bueno, nosotros en este devenir de las revistas, de las editoriales, siempre con bajos recursos, poco bajos presupuestos o de alguna manera editoriales muy convencionales, pero paupérrimas a veces, ¿no? Por los materiales que se utilizan, pues nosotros seguimos en la cuestión de la edición hasta que encontramos este nuevo formato que es el libro cartonero, ¿no? Este libro cartonero que gracias a un amigo lo conocimos y él nos mostró un poco la manera en que estaban hechos y nosotros decidimos que por medio de estos libros pudiéramos ayudar a muchos amigos que tenían libros no editados, que pudieran ser editables y a la vez producidos para la raza, ¿no? Para los compas, para los cercanos. Y empezamos en el 2009 a hacer este tipo de ediciones y nos dimos cuenta que no solamente era posible publicar a nuestros amigos que no tenían dinero para pagar una edición o una editorial, ¿no? Para sacar un tiraje de, no sé, 500 libros, 200 libros. Y también debido a la tecnología y a estas nuevas formas de tener impresoras, ¿no? Que no requieren, bueno, aquellas imprentas, pues nos empezó a generar muchas posibilidades. Entonces empezamos a dar talleres para enseñar a los chavos en las escuelas a hacer libros, ¿no? Y llevaban también algunas veces contenido y a veces no. Entonces un amigo se le ocurrió decir que eran libros vacíos para que los chavos pusieran ahí sus notas, sus reflexiones, sus sueños, sus pensamientos, o algún poema, o algún cuento o relato. Entonces empezamos a generar también una inducción sobre las posibilidades de escribir en ese libro vacío. Y debido a que pues, tenemos esta posibilidad también de trabajar con otro tipo de artistas como artistas plásticos y que las portadas van ilustradas o van intervenidas con pintura, con papel, con hilo, con tela, con lo que hay a la mano y pues de esta manera se fue formando lo que es la rueda cartonera y empezamos a llevarla no solamente a escuelas, sino también a barrios, colonias. En la prisión también. En la prisión hemos hecho, en centros de rehabilitación, en albergues. Le hemos dado talleres incluso a compas parapléjicos que no tienen movilidad, pero que con un monitor no se ayudan. Les hemos dado talleres a niños de kinder o por ejemplo, en la casa del Padre Cuellar, en la casa hogar del Padre Cuellar, con niños de entre 3 y 5 años, 6 años, les dimos un taller que solamente ilustraban o pintaban, ¿no? Y a su manera, pues, encontramos también así cosas muy interesantes. Todo es muy bonito, pues, la verdad es que este tipo de procesos nos lleva a encontrarnos con el otro, ¿no? Y a generar lo que algunos llaman comunidad o territorio o entrelazar, pues, ¿no? El telar social o de la comunidad, ¿no? Estos encambres que luego se van formando. Pero también te encuentras con que hay muchas grietas, muchas fallas en el sistema donde las propuestas o las promociones o los de la lectura, o de la lectoescritura o de la escritura no llegan a ciertos lugares. Entonces, nosotros cuando hacíamos esto, llevábamos el libro vacío como una primera fase para que los chavos hicieran el libro y se enfrentaran a un cuaderno vacío, ¿no? A estas hojas en blanco y se dispusieran a escribir algo a partir de una inducción de diferentes ejercicios que hacemos nosotros para que pudieran escribir un día a día o algún cuento que ellos traían ahí por ahí atravesado, o que a veces uno se alucina que va a ser escritor y que su libro se va a llamar El verde de la máquina, ¿no? O el ruido del dolor, o no sé, ¿no? Cada quien le pone los nombres o títulos a sus libros y sobre esa idea hacer una portada y entonces empezar a escribir. Esos contenidos después se recolectan y se hace un libro con contenido colectivo o plural, ¿no? Con ciertas ideas. Una compilación. Una compilación.
participar. Entonces, de esta manera, los chavos, o las personas, en el caso de las que están privadas de su libertad, o en los albergues, o en los centros de rehabilitación, se leen unos enfrente de otros y se empiezan a dar cuenta cómo piensa, cómo es el otro cuate en su sentido como íntimo, ¿no? Porque la literatura nos permite también sacar cosas que están adentro de nosotros que casi nadie conoce. Entonces es muy interesante poder llevar esto. Y sí, claro, como te comentaba yo, en algunas secundarias principalmente, donde los chavos son más rebecos, ¿no? Más difíciles y son duros para escribir o son duros en su escritura porque luego cuentan con una sangre fría, ¿no? Las cosas que llegan hasta ofender o golpear a alguien que no quisiera que eso se dijera, ¿eh? Porque luego somos una sociedad mocha, ¿no? Ándale, conservadora, sí. Y que no entendemos que muchos de nuestros trabajos, ¿no? Están ahí para impedir, ¿no? Que la gente piense por sí misma, que la gente se organice por sí misma, que la gente actúe por sí misma, porque te dicen, hay una libertad de expresión, la cual abanderan muchos comunicadores o periodistas que viven de eso y viven muy bien, porque son la voz de los gobiernos o de la gente que tiene dinero o poder, y entonces se les da su moche, como se dice, o su chayote, ¿no? Y entonces ellos sí buscan y luchan por la libre expresión, pero no por la expresión de los otros, ¿no? De los que no tienen voz. Entonces de repente se convierten en los dueños de esas voces, ¿no? Y como que equilibran ahí el rollo, pero realmente lo que nos diga por medio de la prensa o de la radio, de la televisión, a veces está manipulado, ¿no? No a veces, yo creo que siempre está manipulado porque siempre dependen de alguien que les está dando lana, ¿no? Entonces es muy loco pensar que eso pudiera llegar a los libros. Y sí, nosotros hemos tenido, y seguramente han visto por ahí, libros de periodistas donde cuando quieren quemar a un político, hacen un libro sobre su vida y le sacan todo a balcón. Y sí, pues la gente tiene la posibilidad de creer que es bueno o es malo, o si es cierto o no es cierto, pero son los modos y las maneras que tienen los políticos o la gente del poder o económico para informar o desinformar, ¿no? Al pueblo. Entonces, llevar estos libros a las comunidades, tanto a las escuelas como a eso, es tener una información directa de primera mano, sin que intervenga un periodista o intervenga un investigador de la Universidad X o den su opinión, porque son ellos los que están hablando sobre el problema del agua, son ellos los que están hablando de problemas de la colonia, son ellos los que están hablando del problema de la educación con sus hijos en las escuelas, ¿no? Lo cual nosotros sabemos que en casi todas estas partes que son sistemáticas, o que son institucionales, o que son parte de una estructura ya que está ahí, cuando tú llegas, es porque hay corrupción, o porque hay un poder que alguien se sirve de él, ¿no? Entonces, este nuevo formato de participar en las ideas, de escribir, de publicar, permite, ¿no? Como destapar cloacas, ¿no? Sí. No, sí lo he visto cuando uno hace ese tipo de trabajos con alumnos en donde hablar de lo que normalmente no se habla y ellos quieren hablar de eso, quieren escribir de eso y es en donde muchas veces ya lo hemos hablado en Cartas sobre la Mesa, sobre exactamente poner sobre la mesa situaciones incómodas. Por ejemplo, ahorita yo lo que hago es una comparación sobre de un trabajo que nace del barrio, un trabajo que da oportunidades reales contra un trabajo que sí ya es más académico y que, por ejemplo, quiero poner un nombre sobre la mesa sobre de algo que son creativos, pero que sí es algo, un trabajo ya más cuidado, que no puede ser una portada como estas cartoneras, como estas personas de Algravitar Rotando, con las cuales yo también he estado muy entusiasmado con ellos de Algravitar Rotando por lo creativo que son al escribir o al sugerir el jugar con las palabras. El otro día le decía yo a una escritora de las que pertenecen allí al Gravitar Rotando cómo me parecía que podríamos estar danzando, bailando entre las letras a partir de lo que hacen con el juego de palabras. Y bien lo dice una de ellas, con respeto al idioma. ¿Sí? Pero sí, es muy interesante para mí, para los alumnos de Cartas sobre la Mesa,
el que te conozcan y que ojalá pronto se pueda poner o nos des alguna fecha para que vengan y tengan una introducción a este trabajo. Sí, es muy importante, pues, te digo, tener esta otra posibilidad de generar autoediciones, por ejemplo, ¿no? Compas que ya tienen escritos y que ya pueden formar un libro, un contenido, y que pueden acercarse y nosotros los llevamos de la mano para que hagan su autoedición y sean editores y puedan hacerse editores. O sea, no se requiere pues de una casa o un local o tener una X maquinaria para hacer sus propios libros, ¿no? Exacto. Porque al final de cuentas, si tú lo comentabas al inicio, o sea, cualquiera de estos libros, cualquiera de estos contenidos puede ser parte del patrimonio cultural universal, ¿no? O sea, hablamos de librerías, pero también hablamos de universidades, de bibliotecas públicas, de lugares donde los libros son lo más importante, pues, ¿no? Y que tienen estos resguardos, estas posibilidades de ser conservados y que en el transcurso del tiempo, pues, a lo mejor el modelo cartonero puede ser frágil para el tiempo, pero también si tiene una buena curaduría o se cuida muy bien, se protege, pues puede ser conservado o reeditarse. Reeditado. Sí, digo, hay muchas opciones, o sea, y lo más importante es que cualquiera de nosotros puede ser un escritor. Tampoco estamos buscando, desde luego, personajes como García Márquez o Cortázar o Arriola, Rulfo, ¿no? O sea, estamos buscando gentes que hablen por sí mismos, ¿no? Y que tengan esta voz que pueda emerger y se dé en la sociedad, tanto en la comunidad, en su barrio, en su hogar, como en toda la sociedad. O sea, es muy importante. Entonces, quienes hacemos este tipo de libros y tenemos este tipo de espacios es precisamente para generar comunidad. O sea, tú lo estás viendo, siempre hay gente aquí que viene y que tiene algo cercano, ¿no? Sí, con los libros. Exacto. Entonces es muy importante. Y estos libros, es bueno decirlo, hay más de 300 editoriales en el mundo. En todos los continentes hay este tipo de editoriales. Este movimiento, como movimiento, nació en Argentina para publicar autores con bajo presupuesto, pero que se convirtió también ya en un proyecto social, ¿no? No solamente en el sentido de hacer libros y venderlos y darle voz o publicar a los compas que no tienen un bar, ¿no? Sino también darle voz a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a los grupos sociales, a cualquier persona, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante que los PPLs, como se les dice a los presos, las personas privadas de su libertad, o las personas en condición de calle, o los chavos que están en la escuela, tengan una propia voz para poder pensar, hablar, decir lo que ellos sienten en ese momento y bajo la estructura de un sistema, pues, ¿no? Porque yo no sé si los chavos de tercero, de segundo, de primero, de secundaria estén de acuerdo en la manera en que les da clases el maestro de matemáticas o de física o de X materia, o cómo el director lleva a cabo, ¿no?, el rol en la escuela, ¿no? O ese tipo de procesos, pues, ¿no? Entonces también es muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, bajo todas las narrativas que se están formando y cómo las acomodan para que sigan sirviendo a los sistemas, a los formatos que ya estaban ahí, a esas estructuras, para después no tenga ningún sentido el haber alzado la voz o haber generado manifestaciones o hacer esto, aquello, para tener una mejor manera de vivir o de sobrevivir, y luego lo toman ellos, lo limpian. Por ahí me estaban diciendo alguien que el gobierno del estado de Jalisco, Dios lo tenga en su gloria y estuvieran difuntos, acaba de inaugurar una escultura ahí en Chapultepec en contra del feminicidio, ¿no? O exaltando la lucha contra el feminicidio, cuando tenemos tantos y tantos desaparecidos, ¿no? Y que se quieran ellos agandallar el movimiento de las mujeres feministas, pues, ¿no? O de los hombres que también son feministas, pues, ¿no? Entonces, eso es como depurar, limpiar, y hacer lo propio, ¿no? Entonces, así están las cosas, ¿no? O sea,
ahora le damos gracias al gobierno porque la Rotonda de los Hombres Ilustres ya hay artistas, ¿no? Ya hay gente no, que es parte ya no es de los hombres, comunidad, de los jaliscienses, por eso de que exacto, hay sentimentalismo. Sí, ¿no? Pues, pero es importante que esté Consuelo Velázquez, ¿no? Pero ya es de eso ellos. es muy bueno, eso es muy bueno. Nada más que sí hay mucha ignorancia, por lo cual a veces el idioma, ahí es en donde funge el respeto del idioma, ¿sí? El respeto del idioma en donde se le tiene que quitar hombres y jaliscienses, porque pues hay quien ignora demasiado nuestro propio idioma y se siente ofendido por ser una palabra masculina. Sí, claro. Bueno, sí, digo, desde... Y ahí tienes a medio mundo, niños, niñas, esto y lo otro, aquello, taza, tazo, bueno, ¿qué es eso? Pues sí, y pues invitarlos pues a consumir y a que vengan. Yo creo que va a ser la primera parte de alguna otra entrevista que tenga contigo, porque hay mucho de qué hablar y porque necesito de sus comentarios, de su participación para saber de qué quieren escuchar más. Pues esto es Cartas sobre la Mesa y es la primera parte. Sí, de 5. No, digo, es que sí está chido, pues también es importante generar espacios, aire, como para eso, ¿no? Como para que pregunten, platiquen de sus opiniones y luego de ahí retomar también, ¿no? Sí, claro, así va a ser. A ver.